Muy buenas tardes. Tenemos el agrado de presentar a Laura Gómez, poeta, narradora, y al señor Paul Benavides con la novela del año Los papeles de Chantal. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, Faustino. Buenas tardes. Primero que todo, un enorme placer, Faustino, estar aquí en el puesto tuyo, en este evento que representa realmente un avance más para la cultura costarricense, especialmente para lo que es la literatura de Costa Rica, porque Costa Rica tiene riqueza literaria, riqueza en autores, y ahora que yo digo riqueza de autores, tengo el enorme placer de poder decir que tengo una gran riqueza literaria, Los papeles de Chantal, del escritor Paul Benavides Vilches. Y es para mí un enorme placer, porque para los que hemos tenido la fortuna de poder leer este libro, podemos realmente tener esa visión de una Costa Rica que no sé desde hace cuánto nos la han robado, y creo que aquí podemos vernos reflejados en una de esas tantas situaciones turbias de las que vivimos en esta sociedad y de la cual tenemos que luchar para cambiarlo. Y es precisamente de lo que vamos a hablar un poco, de esa realidad. No quiero caer en un spoiler, porque la idea es que ustedes descubran esa historia tan importante que hay acá, pero sí quiero que ustedes hoy puedan tener la oportunidad de que sea el autor el que nos hable de este libro. Paul, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Emocionadísima con Los papeles de Chantal. Contame algo, Paul, algo que yo no tengo aquí. ¿Qué fue lo que hizo que Paul Benavides diga, esto lo voy a contar, esto lo voy a escribir y punto? ¿De dónde sale esa idea? Bueno, Laura, un gusto tenerte hoy aquí a La Palmilla, estar en el stand de Faustino Books, y es un gusto explicarle a los lectores costarricenses esto que me estás preguntando. ¿Cuál es la causa de que yo decidiera contar esto? Bueno, esto empieza en el 2012 y yo comienzo a escribir la novela en el 2012, la termino en el 2019, la retoqué, iba retocándola, y esta novela está basada en la realidad costarricense, está arraigada en la realidad costarricense. No es una novela sobre Marte ni sobre China, de verdad, no, porque es una novela arraigada en la realidad política de Costa Rica. Para eso converge mi forma de ser, mi trayectoria, mi experiencia, el conocimiento de lo que puede ser el mundo de la política en el que yo me he movido los últimos 35 años, 38 años de mi vida, en los diferentes niveles que me ha tocado estar, como militante de un partido político, como miembro de las juventudes, como funcionario público, y he logrado, desde una postura crítica al poder, estando cerca, pero estando distante a la vez, estando dentro, pero no sin estar dentro a la vez, me ha permitido tener un conocimiento y un manejo de la cosa política, no tanto de la cosa pública, no, sino del mundo de la política, de cuáles son los mecanismos con que el poder funciona en este país, que son mecanismos generalmente que alguna gente conoce e incluye, pero que nosotros no incluyen. Entonces, lo que se trata esta novela es una novela sobre el poder, una novela política, pero también es una novela policial, en donde los dos planos, los dos registros se unen para dar una visión global de la Costa Rica que tenemos, como bien lo decías vos, y lo planteó Jack en su programa, ¿verdad? Quédate en casa, de una manera lúcida. Y esto es realmente una venganza, es una interpelación mía como ciudadano costarricense a lo que he venido viendo yo, que es la dinámica del poder, que no siempre usa, y ya se sabe que no usa ni las mejores armas, ni las armas más limpias, ni las más transparentes, y donde lo que hay es una lucha a muerte por el poder sin que importe cuáles sean los daños colaterales, digamos, de esta
Yo pude sentir inclusive, Paul, como especie de un desahogo, como una necesidad de que ese desahogo pudiera realmente quedar plasmado en esta obra. Me parece que ha sido un desahogo. Pero ahora quiero preguntarte algo, Paul. ¿Qué emociones, o más bien, con qué se va a enfrentar el lector cuando tenga esta obra en sus manos? Bueno, efectivamente la obra es un desahogo, es una venganza privada al mundo público, al mundo de la política. Visto así, digamos, metafóricamente, en realidad es una obra narrativa, ¿verdad? Basada en hechos de la realidad que yo, sobre esos hechos de la realidad yo reconstruyo y hago una ficción. En realidad no hay realismo, en literatura no hay realismo, aunque la literatura se parezca a la realidad, nunca hay mímesis, o sea, nunca hay una copia de la realidad. Por ejemplo, en la literatura de Faustino de Sinac parece ser que es realista, pero también hay una creación. Una vez que el autor lo plasma en textos, hay una creación literaria, otra, pues una realidad una otra realidad que está en el texto, que no está en la realidad. Parece ser que los personajes responden a personajes reales. En mi caso, los personajes que están ahí son reconstrucciones, son creaciones, podemos llamarlo con una palabra elegante, arquetípicas, de personajes del mundo de la política costarricense, pero que no necesariamente son esos que uno cree cuando se enfrenta en el texto. Entonces el lector se va a enfrentar a un texto que le va a dar muchas sensaciones, emociones. Muchas emociones, totalmente. Y yo lo sentí. Y es que es curioso, o no tanto curioso, ha sido fantástico entrar en este mundo de Paul Benavides, porque para los que hemos sido asiduos a sus libros, hemos tenido un Paul Benavides en otro género literario completamente, y lo hemos visto en poesía, lo hemos visto en una prosa poética maravillosa como Apuntes para un náufrago, que en lo personal es uno de mis libros preferidos. Y encontrarlo aquí ahora, en esta novela, me genera una gran curiosidad, una gran pregunta. ¿Qué motivó a Paul Benavides salir de esa zona poética y entrar a aventurarse en el mundo de la novela? Bueno, es una muy buena pregunta, Laura. Sinceramente no me la he respondido, es una pregunta que está pendiente en mí, pero la explicación que le encuentro es esta. Yo necesitaba decir cosas que la poesía no me permitía decir, con ese nivel de intensidad, de vehemencia y realismo, ¿verdad? Vos sos una gran poeta y sabes que el mundo de la poesía, si bien está permeado de dolor, está permeado de sufrimiento, de situaciones o de emociones o de experiencias pasadas, encuentra difícil traspasar la barrera que va hacia los hechos duros de la realidad. Entonces yo quería estar en el otro terreno, en la otra parcela, en los terrenos duros de la realidad, en los terrenos arduos de la realidad, donde no necesariamente todo es paz, amor, tranquilidad, sino o goce. El goce estético de la poesía, por ejemplo la poesía tuya, que es una poesía amatoria profundamente, donde el sujeto amoroso, donde el sujeto poético está orientado, digamos, a un discurso amoroso muy bien hecho, con mucha intensidad, y alguna de mi poesía donde hay algunos retazos de una cosa desgarrada, pero no podía yo, no me permitía la poesía llegar a un texto como este. Entonces la quise hacer siempre y me salió luego de 10 años. Y ya para cerrar, Paul, yo sé que muchos van a estarse preguntando, ¿y qué son los papeles de Chantal? Sin entrar en un resumen muy amplio, porque la idea es que ustedes se den cuenta la maravilla que van a encontrar acá, pero hacenos como, vamos a ver, como una introducción, algo que deje ahí picando la bolita para que todos vengan este fin de semana a adquirir los papeles de Chantal aquí en el Mall San Pedro, en el puesto Besania de Paul Benavides. Gracias por la pregunta, Laura. ¿Qué son los papeles de Chantal? La historia de un hombre, pero también la historia de un país. La historia de un hombre que parte como cualquier hombre de un momento de nuestra historia con buenas intenciones y se convierte en un autócrata, en donde
en donde todas las ilusiones y los metas y los sueños se van pervirtiendo casualmente por estar en el poder, por este uso y usufructo permanente del poder, en donde aquel hombre bueno, aquel hombre medianamente decente, se convierte realmente en alguien totalmente vacío, en alguien completamente vacío y absolutamente lleno del ansia de poder. De manera que es la historia de un hombre, la historia de un país, de una patria que es Costa Rica, indiscutiblemente que es la patria, es la historia contemporánea de la Costa Rica en su parte más oscura, diría yo. Y me parece que con esta última pregunta podemos concluir y darnos cuenta que se avecinan tiempos muy duros en la parte política de Costa Rica, que yo creo que con este libro nos va a dar como una esperanza más, una forma, vamos a conocer una forma más de denunciar esa oscuridad en la que hemos vivido en estos últimos años. Así que los papeles de Chantal lo esperan, la esperan. Mall San Pedro, primer piso, aquí, en el puesto de Besaña, de Paul Benavides. Se despide Laura Gómez. Un placer. Muchas gracias.